Isabel se estaba recuperando de la picadura de la serpiente. Pero las buenas noticias iban a durar poco tiempo. ¡Doctor! ¡Doctor despertó! Hola, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Estás en una clínica? ¿Te acuerdas que te mordió una serpiente? A ver, muy buenos días, señorita, pero está mucho mejor. Yo la veo mucho mejor. Tiene que guardar mucho reposo, Sí. ¿ah? Tomar mucho líquido. Por si le duele la cabeza o la herida, yo le voy a recetar algo. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Nacho! The cops are coming, sir! ¿Qué? We need to go right now. The cops are coming. Bueno, vamos pues. Ok. Nadie ha visto nada, ya entendieron. Nadie ha visto nada. Levanta la pierna, levanta la pierna, mi amor. Está entendiendo lo que estoy diciendo. Está entendiendo. ¿Ok? Estaba seguro que el padre Miguel, que tanto nos había ayudado para salvarle la vida a Isabel, era el que nos había sapeado con la policía. Otra vez nos habíamos ganado un nuevo enemigo. Seguramente alguien le avisó a la policía porque le saqué la pistola. ¿Usted hizo qué, señor? Bueno, ¿qué querías que hiciera, hermano? No la querían atender. Vamos, mi amor. Mi amor, te vamos a cuidar muy bien. Órale, vámonos. Vámonos, Drake, vámonos. Bueno, muchachos, vamos a cargar esto. Usted, mamacita, a echar pista para que no vaya nadie por ahí. ¿Listo? No, pero ven y yo te ayudo. No, tranquila. ¿Quiere colaborar? Ahorita lo hace. Por ahora vaya y se echa un ojito y me dice cómo está la cosa, ¿sí? Oye, Pais, ¿y para dónde vamos a llevar todo esto? A ver, Ovish, hágale, montémoslo rápido. Allá hay una lancha que nos está esperando para llevarnos a Colombia. Ah, ¿yo qué? ¿A mí me van a dejar aquí o qué? ¿Pero usted por qué es tan estresado? ¿Quién lo va a hermano, dejar? porque no me quiero quedar No, en es que esta yo no casa. lo voy a dejar. ¿Yo qué lo voy a dejar aquí a que lo coja la tomba? No, hágale. Y cuando estemos en Colombia, ¿qué vamos a hacer para repartir todo esto? ¿Y usted por qué está pensando en eso, mamacita? Tranquila. Después lo miramos. Usted también va conmigo. Hágale, No, muchacho. país, Escobar no me quiere ver ni a lejos. ¿Usted quién le dijo que Escobar se va a enterar? Una mañita nos inventamos para que él no se dé cuenta. Vení, ¿no sería mejor que repartiéramos el billete en los dos carros? Pues si así nos agarra la policía, nos perdemos todo. ¿Usted por qué es tan inteligente? Sí, Justin, cargamos la mitad en este carro. Hágale. Voy a ir un momentico al baño. Debería mandarle unos kilitos ahí al socio para que entretenga. ¿Aló? Aló, Pacho. Hablas con Judy desde Miami. Pero vení, no tengo mucho tiempo. Ya tengo la plata de la que hablamos. Judicita, pero vos me resultaste bien efectiva, ¿no? Pero va a ser difícil llevarla hasta donde me dijiste. Estoy sola. No, espérate un momento. ¿Cómo así? Y yo pensé que tenías claro. Yo sola con esa plata sos mujer muerta. No lo tenés que repetir. Ah, no. Yo te lo recuerdo es porque es deber mío, como amigo. Como acá viniste en busca de apoyo y respaldo y ni cuántas vainas más. Así es. Y espero que la avioneta esté donde acordamos. Positivo. Voy a encargarte de llegar al aeropuerto privado que yo vi que ya va a estar mi gente esperándote con bombo y platillo. Listo, de una. Caigo esta noche. Chao. Todo bien. Entonces, ¿qué, mamacita? Ya estamos listos. ¿Y usted por qué tiene esa cara? No, es que me dio nostalgia saber que esta va a ser la última vez que venimos a Miami. Tranquila. Mira que vamos a hacer una vida juntos en Colombia. Sí. Paisa. Gracias por ser mi ángel guardián. ¿Arrancamos o qué? ¿Vos te vas con el pelado? Para que no estés solita, ¿listo? No, ¿qué va? Si yo me sé defender sola, no necesito el pelado. Es que vos ya no estás sola, estás conmigo. Me cuidas mi tesorito. Vamos. Siempre pensé que el paisa era muy buena persona para este negocio. Confiaba demasiado. Y no solo había permitido que Justin se infiltrara en nuestras filas. Además, Judy estaba dispuesta a traicionarlo. Y por si fuera poco, los agentes del Kentucky iban a seguirlos hasta el fin del mundo para dar con nosotros.
¿Pero no les dijo nada más? ¿Dónde se estaban quedando? ¿Quién los trajo? No, no, señor, nada. Yo supongo que deben estar en zona rural porque a la mujer la mordió una papanada. Una mapana. Eso a mí no me sirve de nada. Yo necesito algo concreto. No encontramos nada, mi capitán. No, no le dije, Porras. Y no me diga con excusas, que yo sabía que ustedes iban a pie y ellos en carro. Pero por lo menos les hubieran disparado. Bueno, ahí sí qué pena yo meto la cucharada, pero disparar en la mitad del pueblo, lo que va a traer son más tragedias. Otra vez estábamos en la mira de la policía. Pero ese iba a ser el menor de nuestros problemas. El plan del alacrán seguía su camino lento, pero seguro. ¿Qué pasó pues, alacrán, mijo? No me diga que todavía sigue peleando porque dejé al mando del laboratorio al varón. No, Pablo, es que yo entendí muy bien la orden que usted dio. Lo que pasa es que este tipo es un problema, hermano. Ahora nos quiere achacar, hermano, que a la mujer le haya picado una culebra. ¿Cómo así que a la muchacha la picó una culebra y ella está bien, cambio? No sé. Este tipo la metió entre una camioneta y se la llevó al centro de salud, creo. Oiga, alacrán, una cosita, ¿y usted ¿Usted tuvo algo que ver con eso? Cambio. No, Pablo, ¿cómo se te ocurre, hermano? No es que me tiro el negocio, mijo. Ni que no fuéramos familia, hombre, ¿cómo te ocurre? Pues porque lo conozco es que le estoy preguntando, mijo. Pero vea, no se preocupe que ya hablo con el varón y lo tranquilizo. Bueno, cambio. No, pues sí, yo no tengo ni idea de dónde anda Nacho. Quedó de comunicarse conmigo, pero pues nada, hizo una ni truena mía. Ay, esto está muy pesado. ¿Y vos no crees que le pudo pasar algo? No, cállate, no digas eso ni en chiste. Ay, ¿por qué no me ayudas más bien con eso, sí? María Clara, vos de verdad vas a dejar estas bolsas aquí. Llévalas a la cocina, ayuda con algo. Ay, pero es que... ¡Ah! ¡Carmela, a la puerta! Ni Carmela, ni vos, nada. Yo, todo yo. ¿Qué pasa con...? Aló. ¿Qué, María? ¿Mauricio? Pues yo muy triste porque es que vos no volviste al club, no me volvés las llamadas. Es como si me estuviera sacando el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa, pues? Ay, mira, sabes que estaba muy ocupada. Hablamos después, ¿sí? No, espérate, no me vas a colgar. Yo primero necesito que me digas quién es el tipo ese con el que estabas aquí en el club, con el que te fuiste en el carro negro. ¿Quién es? Hombre, ¿y de qué estás hablando? Mira, María Clara, a mí no te me hagas la boba. Yo sé que vos tenés otro. ¿Cómo es la cosa, pues? Mira, si yo a vos te he aceptado ir a almorzar y a tomarme un café, no es por nada diferente a que somos amigos, ¿oíste? Porque no somos nada más. Pues mira, si vos y yo no tenemos nada es porque vos no has querido. No jugues conmigo, María Clara, por favor. ¿Qué estoy jugando? Oh, a ver, mira el que habla. ¿Vos no sos el que está casado? No. Eso no es así. Todo eso tiene arreglo, María Clara. Hagamos una cosa, ¿por qué no nos vemos? Nos tomamos algo y hablamos del tema. María Clara. ¿Aló? ¿No vas a entrar? Necesito hablar con mi mujer. Tu mujer. A vos esa palabra te queda grande. Anda de Jerónimo porque si no yo llamo a la policía. Llámala. ¡María Clara! Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí no vengas a hacer escándalos a la casa de mi hermana, que ya no se merece eso. Perdón, pero no me dejó otra opción. Este atrevido. Es que para vos no es suficiente lo que la hiciste sufrir en México. Necesito hablar contigo, en privado. Bueno, si me tienes que decir algo, pues decilo y después te puedo decir. Está cerca de Nacho. Fue a la Casa de México y no te mencionó nada. Ay, por favor, déjate de rodeos, Jerónimo, sí, decime lo que viniste a decir. Está huyendo de la policía. Ay, ¿de verdad? Ay, Nacho, por Dios. Sí, se fue a esconder a la casa sin saber que yo estaba ahí y llegó Ernesto. ¿Tu hermano? ¿Y se vio con Nacho? Sí. Hubo un altercado. Nacho mató a Ernesto. Tú lo conoces perfectamente, es un maldito mentiroso. Se inventó todo eso para ponerte en contra mía, para desprestigiarme, no más. Hijo. Tu hermano es una porquería. Y se merece estar bien muerto por lo que le hizo a Nacho. A mí lo que me preocupa de verdad es que le va a pasar es a él. Lo están buscando.
Digo, es por la muerte de Ernesto y ¿Y qué? lo vinculan con el asesinato de un agente antidrogas y con negocios ilícitos No, nada de eso, mijito. Nuestro hijo no es ningún asesino porque lo de Ernesto fue un accidente y nosotros lo vamos a ayudar. Por eso estoy aquí, para ayudarlo. Me equivoqué contigo. Me equivoqué con él. Ahora sé que todo fue cierto. ¿Y ya de qué sirve que le creas? Tal vez de nada, pero como están las cosas, lo puedo ayudar. Necesito que me digas qué habló contigo y si sabes dónde está. Lo único que recuerdo fue que tuvimos que dejar la camioneta. Bueno, en realidad lo que pasó en mi vida es que nos quedamos sin gasolina. Y ahí fue cuando llegó el padre Miguel. ¿Quién? Mira, tú que crees en los milagros. Padre Miguel, mi amor, es el sacerdote del pueblo. Si no hubiera sido por él, no llegamos a la clínica. ¿De verdad? Ya. Órale. Me salvó la vida, padre. Qué bonito. Amorcito. Yo lo quiero conocer. Te quiero agradecer por... Claro que sí, mi amor. Pero después sí. Porque ahorita tienes que descansar. Eso nos dijo el médico. Duérmete un ratito. Sí. Oye, hermano. ¿Revisaste bien los angeos y las mallas? Debe ser. Están perfectos, ¿sabes? Hasta I don't know. ¿Sabes una cosa? Yo encontré un costal ahí tirado, hediondo a miel de serpiente. Para mí que ese animal no llegó aquí solo. ¿Qué estás tratando de decir? Basta. Que ni lo de la camioneta, ni lo de la serpiente fueron de gratis. ¿Estás entendiendo? Mira, yo te lo juro por lo más sagrado que es mi madre y el jazz. Que yo dejé esa camioneta full de combustible. ¿Estás entendiendo que estoy hablando? Sí. ¿De verdad crees que nos trataron de matar, hermano? I don't know. Maybe yes, maybe no, I don't know. Lo que sí es cierto es que alguien nos quiere asustar. Y es muy fácil saber quién es, ¿ok? Alacrán. Yeah, man. ¿Sabes, Master? Cuando yo le pregunté por el costal, él puso esa cara así, esa cara fea que tiene, pero Mr. Dre conoce el alma de las gentes. I can't trust him, you know? Bueno. Al Alacrán le va a tocar conocer a Nacho Monte. Eso me parece correcto. Buenas, buenas. Uy, bendito sea mi Dios, no le pasó nada a la doña Norma. ¿Cómo sigue? Bien, mi hermano. Ya está mucho mejor. Pero no gracias a ti, ¿verdad? Ay, no. Debería para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando, mijo? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.